Buen día, estudiante, todo en Cristo. Hoy trabajaremos el tema de ángulos verticales. El propósito de esta clase es que ustedes sepan aplicar los conocimientos de los triángulos rectángulos en los problemas justamente de ángulos verticales. Este tema es de gran importancia, jóvenes, para lo que es la aeronáutica, ya que el piloto debe conocer ángulos verticales para poder llevar a salvo a sus pasajeros. Ángulos verticales, conceptos importantes. Línea vertical. ¿Qué es la línea vertical, jóvenes? Es la línea que coincide con la dirección que marca la plomada. Es decir, eso implica, jóvenes, que va a ser una línea perpendicular al plano del suelo, en este caso, digamos así. La línea horizontal es una línea perpendicular a la línea vertical. La línea visual, ¿de acuerdo?, es la línea imaginaria que une el ojo con el objeto observado, ¿de acuerdo? En cambio, el plano vertical, jóvenes, es aquel que contiene a toda línea vertical. ¿Por qué? Miren bien acá la figurita. Este es el observador, ¿de acuerdo? Acá tenemos una ave, que es el objeto observado. Tenemos la línea vertical, muchachos. Es la línea vertical con la línea horizontal siempre van a ser perpendiculares. Acá tenemos la línea visual, que es la línea imaginaria que une el ojo del observador con el objeto observado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos a definir lo que es un ángulo vertical, jóvenes. Ángulo vertical. Cuando está contenido en un plano vertical. Pueden ser dos tipos de ángulos, el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, jóvenes. ¿Qué es el ángulo de elevación? El ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea visual y la línea horizontal, siempre y cuando el objeto observado, en este caso es la punta de la copa del árbol, esté por encima de la línea horizontal. Entonces será el ángulo de elevación. El alfa se llama ángulo de elevación y el ángulo de elevación debe estar entre 0 y 90 grados. En cambio, el ángulo de depresión, jóvenes, es también el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual. En este caso, el punto observado, que es este caso, esta es una pelota, por ejemplo, acá está una persona sobre un edificio, digamos así, va a observar la pelota que está en el piso, ¿de acuerdo? Esa es la línea visual. Entonces, esta línea visual, siempre, este ángulo de depresión siempre debe estar entre 0 y 90 grados, por ejemplo. Muy bien, entonces ya tenemos dos tipos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Vamos a ver un ejemplo contextualizado, jóvenes, que nos permite ver la importancia del tema justamente de ángulos verticales. Dice lo siguiente: una montaña tiene una altura de 220 metros en comparación con el nivel de la pista de aterrizaje del aeropuerto comercial BRAE, ubicado en el puerto fluvial de Katun Rumi, de la provincia de la Convención, departamento del Cusco, teniendo en cuenta que la distancia horizontal entre el final de la pista hasta un punto bajo la montaña es de 400 metros. Calcular el ángulo de elevación con que el piloto debería elevar y mantener el avión para conseguir sobrepasar 80 metros sobre su cima. Entonces miren, vamos a suponer que esta es la pista de aterrizaje, ¿de acuerdo? Y esta es la montaña. Entonces este avión tiene que, se va a elevar de tal manera que pase por encima de esta montaña que sea 80 metros. Entonces tengo que ver el ángulo, ojo, el ángulo de elevación justamente. Entonces este cálculo tiene que ser muy preciso. Un error puede ser que este avión choque justamente con la montaña. Entonces vamos a ayudarle a encontrar ese ángulo que le permite sobrepasar justamente a la montaña. Entonces, mire, voy a suponer que en esta parte se acaba la pista de aterrizaje. Ahí es ahí donde va a levantar el vuelo, ¿correcto? Entonces, de este punto hasta este punto que está acá, digamos que es el punto de la montaña, dice que es de 400 metros. Esto es 400 metros. ¿De acuerdo? Ahora, la montaña tiene una altura de 220 metros. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a suponer esto es 220 metros, que es la altura de la montaña. ¿De acuerdo? Este es 220 metros. Entonces, pero el avión tiene que sobrepasar, dice, 80 metros sobre su cima. Es decir, acá vamos a tener un poco más de altura. ¿De acuerdo? 80 metros más. Es decir, tiene que llegar más o menos por este lado. Vamos a suponer que esto sea 80 metros. Hasta acá, 80 metros. Entonces, por acá tiene que pasar el avión más o menos. Entonces, esto va a ser su ángulo, su línea visual del piloto. ¿De acuerdo? Todo esto, miren. Entonces, yo quiero saber cuánto vale este ángulo. El ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, el avión llega acá y hace esta va a recorrer toda esta distancia, como así. Y va a pasar por este punto. Entonces, miren, ¿eh? ¿Cuál sería toda esta distancia? Que sería 300 metros. ¿De acuerdo? Hasta acá. Entonces, esto es recto en este caso. Muy bien. Entonces, sería que la tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 300 sobre 400. Entonces, quiere decir que la tangente de alfa va a ser igual a 3 cuartos. ¿Qué ángulo hace que la tangente de este ángulo sea 3 cuartos? Es un triángulo notable, muchachos. Entonces el ángulo va a ser igual a 37 grados. Quiere decir que cuando el piloto marque en su tablero 37 grados, el avión va a ser justamente, va a sobrepasar esta montaña. Ejercicio resuelto. Antes de empezar con los problemas, quiero indicar lo siguiente, muchachos. Cuando no se menciona la altura del observador, se considera un punto. ¿Correcto? Eso es importante, jóvenes. Dice, desde un punto en tierra, vamos a ver que este es el punto que está en tierra, se observa lo alto de un poste con un ángulo de elevación alfa. Esta es la parte más alta del poste, lo voy a poner con un ángulo de elevación alfa. Entonces, esto va a ser el ángulo alfa, ¿correcto? Si el punto de observación está a una distancia D de la base del poste, o sea, esta es la distancia D entre este punto de observación y la base del poste, ¿de acuerdo? Entonces, me está pidiendo, jóvenes, la altura del poste, ¿de acuerdo? Entonces acá, como ahí faltó la pregunta, ahí debe decir hallar la altura del poste, ¿correcto? Miren, acá debe decir hallar la altura del poste. La altura del poste, ¿correcto? Entonces me está pidiendo cuánto vale la altura del poste. Muy bien. Tengo el ángulo de elevación que es alfa, ¿de acuerdo? Y tengo la distancia del punto de observación a la base del poste. Entonces me pide cuánto vale la altura del poste, o sea, así. Yo sé que la tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto, que es h sobre d, que es el cateto adyacente. Entonces, la altura va a ser igual a d por la tangente de alfa. Esa sería la altura del poste, jóvenes. La distancia que hay entre el punto a la base por la tangente del ángulo alfa. 2. La línea visual y el ángulo de elevación desde un punto en tierra hacia la parte más alta de una torre de 40 metros, la torre tiene 40 metros, ¿de acuerdo? Son 40 metros y 30 metros. A ver, la línea visual, esta es la línea visual y este ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Desde un punto en tierra hacia la parte más alta de una torre son 40 metros, este es 40 metros
y 30 grados respectivamente. Calcular la altura de la torre. Entonces, ¿yo qué tengo que ver, jóvenes? ¿Qué razón trigonométrica hace que yo pueda usar el cateto opuesto con la hipotenusa en este caso? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería en este caso, jóvenes? Ahí sería, por ejemplo, en este caso sería el seno. Miren, aquí es igual el seno de 30 grados. Eso va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿esto cuánto vale, jóvenes? 1/2. ¿De acuerdo? Que es igual a la altura sobre 40. Entonces, acá con mitad 1, mitad 20. Entonces, ¿cuánto vale la altura? 20 por 1, 20. 20 metros. Pasemos al problema número 3. Una persona observa un avión que vuela a 600 metros de altura con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Qué distancia hay en ese momento entre el avión y la persona? Muy bien. Vamos a ver. Dice que la altura, esta altura es 600 metros. ¿Correcto? 600 metros. De acuerdo. El ángulo de elevación es de 37 grados. O sea, el ángulo de elevación dice que es 37 grados. ¿De acuerdo? Esto valdría 37 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué distancia hay en ese momento entre el avión y la persona? O sea, X. Entonces, de igual manera, jóvenes, para saber X tengo que usar ¿qué cosa acá? La cosecante. Bien, entonces digo, la cosecante de 37 grados, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X sobre 600. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la cosecante de 37 grados? Entonces, si tú haces tu triángulo rectángulo, por ejemplo, miren, hace usted su triángulo rectángulo, para que vean cómo se hace rapidísimo eso, no vamos, jóvenes. Hace tu triángulo rectángulo de 37 grados y dice, bueno, este es 3, 4 y 5. ¿Quién es la cosecante? 5 tercios. ¿Ven? Solamente así se puede encontrar, jóvenes. Entonces sería, profesor, esto vale 5 tercios. Y es igual a X sobre 600. Entonces, ¿cuánto vale X? Tercia es 1, tercia sería 200. Por 5, 1000. 1000 metros. Pasemos al problema número 4. Desde un punto A situado a 300 metros de la base de un edificio, así de acá hasta acá son 300 metros. Dice, se observa la parte más alta un ángulo de elevación de 30 grados. El ángulo de elevación es de 30 grados. Ángulo de elevación 30 grados. Entonces hacemos acá el ángulo de elevación de 30 grados. ¿Correcto? Entonces este ángulo vale 30 grados. Muy bien. Calcula la altura del edificio. La altura. Ahora, para encontrar la altura, debo conocer el triángulo notable de 30 grados. Es decir, mírenme, hago mi triángulo notable de 30 grados. ¿De acuerdo? Esto vale 30 grados. Esto es 60 grados. Esto es 2, 1 y esto vale raíz de 3. Entonces, para saber la altura, uso la función tangente. Digo, la tangente de 30 grados va a ser igual a la altura sobre 300. ¿Cuánto vale tangente de 30 grados? Sería 1 sobre raíz de 3. Eso, si lo racionalizo, sería raíz de 3 sobre 3. Y esto va a ser igual a la altura sobre 30. Sacamos tercia es 1, tercia acá sería 10. Entonces la altura va a ser igual a 10 por raíz de 3. 10 raíz de 3.
Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, a 20 metros del pie de un poste, el ángulo de elevación para lo alto del mismo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura del poste? Entonces, hago lo siguiente. Esta es la línea visual. Entonces, esto vale 37 grados, ¿correcto? De este punto a este punto de acá es 20 metros. Dice, a 20 metros del pie del poste, ¿de acuerdo? De acá se traza el ángulo de elevación. Muy bien, jóvenes. Entonces, se pone que este recto me pide la altura del poste. Entonces, la tangente de 37 grados va a ser igual a la altura sobre 20. Pero esto es igual a 3/4, que es igual a la altura sobre 20. Entonces, la altura va a ser igual a cuarta 1, cuarta 5. 5 por 3, 15. 15 metros. Muy bien. Desde lo alto de un edificio de 20 pisos, cada uno de 2,5 metros de altura. A ver, si este es un edificio que tiene 20 pisos y cada piso tiene una altura de 2,5, entonces ¿cuál sería la distancia de todo el edificio? Sería 20 multiplicado por la altura de cada piso. Entonces esto va a ser igual a 50 metros. Entonces, para yo trazar el ángulo de depresión, tengo que tener primero la línea horizontal. Entonces trazo la línea horizontal, que es perpendicular a la línea vertical. Entonces de acá hago esto. Trazo esa línea, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la línea horizontal, esta es la línea visual. ¿De acuerdo? Y este ángulo es igual a alfa. Ángulo de depresión, alfa. Muy bien. Entonces se supone que esto es recto, jóvenes. Este ángulo es igual a este ángulo por ser ángulos alternos, internos. Entonces, esto es 50 metros. Me está pidiendo a qué distancia del edificio se encuentra la persona en su moto, o sea, X. ¿Todo esto cuánto vale? Entonces, sabemos que la tangente de alfa es igual a 50 sobre X. Muy bien. Pero, ojo, ¿a qué es igual la tangente de alfa? Si ustedes se dan cuenta, le están dando como dato, miren. Es 1,25. Quiere decir que si lo convertimos a un número, lo convertimos a una fracción decimal, sería 125 sobre 100, que es igual a 50 sobre X. 25 aparte, acá sería 4 y acá sería 5. Quinta 1, quinta 10. Entonces X va a ser igual a 40. Sería 40 metros. Muy bien, pasemos al problema número 7. Nuevamente dice, desde la parte superior de un edificio, una persona divisa con un ángulo de depresión de 53 grados a un punto en el suelo. Si la línea visual mide 100 metros, calcula la altura del edificio. No se olviden, jóvenes, que esta es la línea horizontal y acá está la línea visual. ¿De acuerdo? Esta es la línea visual. Entonces, ¿cuánto va el ángulo de depresión? 53 grados. Muy bien. Y me dan que la línea visual es 100 metros. Esto vale 100 metros. Correcto. Me está pidiendo la altura del edificio. ¿Cuánto vale la altura del edificio? Ahora, muy bien. Si esto vale 53, el acá también vale 53 grados, jóvenes. Por ser ángulos alternos, internos. Entonces, yo sé que el seno de 53 grados va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Pero ¿cuánto vale seno de 53 grados, jóvenes? Eso sería 4/5, ¿correcto? Entonces, esto sería 4/5. Es igual a la altura sobre 100. Quinta 1, quinta 20. Entonces la altura va a ser igual. 20 por 4, 80. Sería 80 metros. Y por último, me dice, un avión se desplaza horizontalmente. Entonces, el avión se desplaza horizontalmente a una altura de 120 metros sobre el nivel del suelo. Miren, ¿eh? Es decir, esta línea horizontal va a ser paralela al suelo, jóvenes. Entonces se desplaza horizontalmente, así. Y con respecto al piso, esta altura con respecto al piso es de 1200 metros. 1200 metros. Entonces dice, el piloto observa a una persona con un ángulo de depresión de 37 grados. Entonces lo observa a esta persona con un ángulo de depresión de 37 grados, perdón. 37, es el ángulo de depresión. Estos van a ser iguales, pues sean ángulos alternos internos. Esto es, me está pidiendo hallar la distancia del piloto a la persona que se encuentra en la Tierra, o sea, X. Entonces, ¿qué sabemos? Muy bien, la cosecante de 37 grados va a ser igual a X sobre 1200. Muy bien, ¿y cuánto es la cosecante de 37 grados? Eso va a ser igual a 5 tercios. Entonces, esto es 5 tercios. Y esto va a ser igual a X sobre 1200. Entonces, ¿cuánto vale X? Tercia es 1, tercia es 400. Por 5, 2000. Sería 2000 metros. Muy bien, jóvenes, ya con estos ejercicios estamos culminando la parte teórica del tema de ángulos verticales. Muchas gracias, jóvenes.